Bueno, buenas tardes a todos, todas, bienvenidos de nuevo después de un largo receso. Me encanta pues tenerlos de nuevo aquí, espero que podamos culminar con éxito esta cátedra y el semestre. Los invitados de hoy nos visitan de Cementos Alión. Y nuestro conferencista invitado es el profesor Juan Fernando Arango. Pues le digo profesor porque lo conocí siempre como profesor desde el ITM y luego en la Nacional, y nos hemos cruzado pues y sobre todo aquí en la Universidad Nacional. Él actualmente pues se desempeña, y ya les hablaré un poquito, como director de innovación y soporte técnico de la cementera. No sé, pues seguramente también ahorita van a tener la posibilidad de conocer un poco qué es Cementos Alión. Es una nueva empresa, muy reciente. ¿Cuánto tiene? 4 años. Es del Grupo Corona y es una cementera pues que tiene y ha tenido pues en este poquito tiempo ya un reconocimiento muy especial por parte de todo el sector de la construcción. El profesor Juan Fernando pues, es especialista y conoce muchísimo sobre temas de durabilidad y patología del concreto, y por eso entonces nos tiene hoy una charla que él mismo ha denominado imperfección, defecto o lesión. Entonces, bienvenidos, y este es el espacio de ustedes, y siempre pues serán bienvenidos a nuestra cátedra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la Universidad Nacional por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta cátedra. Para mí es un honor acompañar a mi alma mater. Soy también egresado de la universidad, tanto de Ingeniería Civil como de la especialización en estructuras. Hice mi doctorado en España. Y agradecerles de verdad el interés y que estén acompañándonos en esta sesión. Me acompaña también Giliana Gudelo, que es parte de mi equipo de innovación y soporte técnico en Cemento Alión. Como les explicaba el profesor, es quien nos invita o nos permite también estar aquí a hablarles un poco de estos temas. Esta es una empresa que va a cumplir 5 años en el mercado. Salimos antes de pandemia. Es una inversión importante de 2 empresas muy serias, una española y una colombiana, Cementos Molins, que tiene presencia en 8 países, y Corona, pues que creo que todos reconocen la marca Corona. Pero hoy vamos a hablar de cosas alrededor del concreto y del mortero, precisamente de temas que consideramos relevantes para el ejercicio profesional. Normalmente acompañaba también en esta misma facultad el programa de patología de la construcción. Desafortunadamente, por limitaciones de tiempo, este semestre ya no he podido acompañarlos. Y ahí nos deleitábamos un poco hablando de esto y cocinando estos términos y estos conceptos y cómo aplicarlos precisamente en el mundo de la patología de la construcción. Eso es lo que nos trae hoy, y para ese sentido pues vamos a recorrer 4 puntos muy sencillos, donde vamos a tratar de entender precisamente qué son las variaciones. Y yo creo que eso va a ser un punto fundamental, porque todo lo que construyamos, todo lo que diseñemos y todo lo que le hacemos mantenimiento va a tener variaciones. El asunto con las variaciones, vamos a ver que el problema no es que existan, sino cómo las tratamos y qué hacemos con esas variaciones, y en qué momento nos podemos preocupar y en qué momento nos debemos preocupar porque exceden ciertos valores. Precisamente para eso vamos a entender qué es una imperfección, un defecto, una lesión, un poco desde la mirada de la disciplina de la patología de la construcción. Y lo más importante es que lo vamos a mirar mucho en relación a un material que hoy todos utilizamos, tanto como el agua, que es el concreto o las preparaciones de concreto y mortero. Y vamos a entender algunos estándares de apariencia y ya vamos a derivar de algunas conclusiones.
Ese es el recorrido que vamos a tener hoy y yo quisiera orientar esta conferencia o esta conversada hacia más o menos una hora y cuarto máximo. Si quieren hacer preguntas, bienvenidos. Igual al final vamos a tener un espacio para que también puedan realizar más preguntas y podamos interactuar todavía mucho más, que creo que lo va a hacer más divertido y más útil para todos. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con las variaciones. Vea, yo llevo muchos años en esta industria. De hecho, empecé también como monitor en su momento cuando era estudiante, así como muchos de ustedes. Y siempre tenía una gran inquietud, y es que en los planos o en las especificaciones que recibíamos siempre nos dicen casi que con valores absolutos. O sea, nos dicen, hago una viga de 30 por 50. Entonces uno dice, 30 por 50, sí, 30 por 50. Y yo veía a los compañeros de aquí al frente, o unos buenos amigos que hacían mecánica, yo veía los planos de los mecánicos. Y los planos de los mecánicos todos nos incluían 30 por 50 más o menos alguna cosa. Yo decía, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros en construcción? ¿Por qué tenemos 30 por 50? Entonces, los otros sí le ponen unas tolerancias, les ponen unos valores de variación. Incluso podían ser no más o menos 5, sino menos 5 más 10. Es decir, que no era simétrica la tolerancia. Entonces dijeron, es que el asunto es que en construcción a duras penas medimos en rayitas. Es decir, en milímetros, como dicen en las obras, 4 rayitas son 4 milímetros, traducción. Bueno, pero siguen siendo 30 por 50, ¿cuánto puede ser más, cuánto puede ser menos? ¿En qué momento, cuando vamos y medimos, entre otras, cuando estamos liquidando cantidades de obra, que también he trabajado, me ha tocado el proceso de interventoría, entonces, si es 30 por 50, ¿y cuánto mido? Hay 31 por 52, tengo que reliquidar porque quedó de 31 por 52. ¿O es que se paga con el valor nominal del plano y el problema de la variación es de malas usted que lo hizo más grande? Y ese material, pues de malas usted, debe estar en ese famoso porcentaje de desperdicio que ponemos en el AIU. Entonces, hay una cantidad de situaciones en que definitivamente nuestro ejercicio profesional, cuando estamos trabajando en cualquiera de las disciplinas de la ingeniería o en que realizamos cosas, tenemos que tener en cuenta qué pasa con las benditas variaciones. Y es que definitivamente, por más de reflexionar alrededor de este problema de la variación, hay algunas conclusiones que están ahí. O sea, todo lo que hacemos tendrá variaciones. La pregunta siempre va a ser, ¿esa variación es aceptable o no es aceptable? Vamos a tratar de dar algunas pistas en esta conversada. Algo que nos debieron haber dicho desde los primeros semestres, cuando empezamos a estudiar construcción, arquitectura, civil y otras disciplinas de ingeniería, es que nuestro ejercicio profesional, para lo que estábamos estudiando, siempre iba a ser disminuir la incertidumbre o tener en cuenta de que hay incertidumbre. Y si nos hubieran dicho eso, tal vez hubiéramos entendido que estadística era una materia que teníamos que mirarla con un poquito más de cariño, porque la incertidumbre es un concepto estadístico que está asociado también a la confiabilidad o tiene relación con la confiabilidad. Y diseñamos, construimos y hacemos mantenimiento a las obras para mantenerlas, valga la redundancia, con la confiabilidad que se esperaba en un reglamento de construcción, en una norma técnica, en una especificación y en una expectativa del cliente. Corolario, aunque lo haga todo perfecto, se le puede caer, porque es un concepto estadístico. No dice 100% seguro, dice confiabilidad, incertidumbre.
Es decir, que todo va a tener variaciones y que esas variaciones estamos estudiando o estamos ejerciendo nuestra carrera para mantenerlas dentro de cierto rango y que no se nos vayan al punto de colapso. Pero aún así, por mucho que luchemos, se nos puede ir a un punto de alguien se tiene que ganar el baloto, alguien se tiene que ganar la lotería, y ocurre. Aunque hagan todo bien, hay una probabilidad asociada de falla. Entonces, eso incluye las variaciones, pero incluye las resistencias, pero incluye todo lo que están estudiando. Entonces, si lo hubiéramos entendido tal vez desde el principio, hubiéramos visto con más cariño la materia o la asignatura de estadística. Y lo hubiéramos estudiado con un poquito más de empeño, porque de ahí se desprenden muchas cosas de nuestro ejercicio profesional. Cuando ustedes vean un edificio hecho con norma sismorresistente, con el código del 84, el del 98, el del 2010 y la que sigue, vamos a ver en qué año, y lo estudian con detalle, van a ver que todo está asociado a confiabilidad, incertidumbres y todos los factores que aparecen de mayoración, subresistencia, todas esas cosas que aparecen por allá están luchando contra la incertidumbre. Ahora bien, ¿por qué hay incertidumbre? Porque lo que hacemos como profesionales, nuestra mano de obra, la capacitación de la mano de obra, los equipos y la naturaleza se comporta más de manera aleatoria, es decir, que se modela más como un proceso estadístico, que como creemos que ocurre, que es determinista. O sea, determinista es cuando cogemos la fórmula de un fenómeno físico y nos dice en tales coordenadas va a estar la estrella el día tal, una estrella determinada en el cielo, en el día tal, en tal latitud y longitud del planeta. O sea, usted apunta el microscopio para allá y el modelo le dice, a esa hora en punto, por ahí la va a estar observando. Eso es determinista. Pero resulta que el suelo, donde ponemos la obra, no es modelable, al menos hoy. Se modela con muchísima incertidumbre. Porque la naturaleza no fabricó el suelo, no tuvo un proceso de control, no tiene un proceso de variación determinado. Entonces hoy aquí da una cosa, allá el suelo da otra, por allá da otra. Entonces se comporta más de manera aleatoria. Y los procesos constructivos también terminan siendo aleatorios en todo lo que hagamos. Y resulta que mientras más luchemos para lo que podemos controlar, le disminuyamos la variación, ese esfuerzo se llama costo. Entonces, es muy poco práctico, extenso, difícil y poco realista reducir al mínimo la incertidumbre. Porque ese trabajo que vamos a hacer para reducir la incertidumbre, alguien lo tiene que pagar. ¿Y qué es pagar? No piensen solamente en la billetera, listo. Eso es una de las cosas con las que las pagamos. Pero ahora todos hablamos de sostenibilidad con mucha más fuerza. No es que nunca se haya hablado de eso. Pero la sostenibilidad también es hacer las cosas con los recursos necesarios para un nivel de incertidumbre que sea tolerable. Porque cuando necesito disminuir la incertidumbre, necesito colocar por la naturaleza aleatoria, me tengo que desplazar de la media para irme a zonas más seguras, disminuir la incertidumbre, aumentar la confiabilidad, y entonces tengo que hacer elementos más grandes, más resistentes, con mejor desempeño, y entonces llega un momento en donde se empieza a dañar el equilibrio entre lo que es racional, con los recursos naturales me refiero, y la confiabilidad que logré. O sea, recuerden que no existe nada, y peleamos mucho con el antisísmico. Y decimos, no, antisísmico no, sismo resistente. Porque es un asunto de incertidumbre. Lo quiere antisísmico. O sea, que se parta el planeta en dos y esa vaina no se haya caído. O sea,
haga un cubo macizo de concreto de ultra alto desempeño y con un espaciecito de habitabilidad ya adentro así de chiquisito, de pequeñito. No es funcional, no es racional, no es razonable en términos del esfuerzo que hay que hacer para que se parta el planeta y esa vaina todavía esté perfecta y que a los que estén allá adentro no les pasa nada. ¿Y cuánto tiene que poner la economía del país para que eso pueda ocurrir? O sea, en términos de dinero y de recursos y de formación de todos nosotros. ¿Y cuántos materiales tenemos que usar? Y no es solamente un búnker de ese tipo, sino que sería para los 50 millones de colombianos. Entonces, normalmente tenemos asociado un tema de costo, pero no lo vean solamente como dinero, sino que también hay una cantidad de recursos naturales y de asuntos sostenibles que hay que cuidar. Es un delicado equilibrio. También corolario. Las economías con mayor capacidad económica se pueden dar el lujo de reducir la incertidumbre y tienen cómo pagar por reducir la incertidumbre. Las economías con menos capacidad económica no tienen recursos suficientes porque hay que atender muchas cosas para bajar la incertidumbre, entonces toleramos un poquito más de incertidumbre. Para un contorno que es una característica de desempeño cualquiera, digamos que es la sección de un componente, hay una envolvente teórica, que es lo que vemos en los planos, y hay unas variaciones más y menos en cualquier parte de ese contorno que se vuelven la tolerancia de construcción o de fabricación de ese contorno. Piensen que lo gris es una columna, una viga, o una plazoleta. Entonces, las diferencias que hay entre lo que nos piden en plano y lo que logramos en la obra, esa diferencia absoluta es la variación. Y la variación puede ser positiva, es decir, positiva en el sentido de que es más grande, o negativa en el sentido de que es más pequeña. En algunos casos, la variación negativa y positiva son iguales y ahí es cuando ponemos el famoso más menos, que les decía que los ingenieros mecánicos lo tienen muy claro. Ellos ponen el más menos en los planos. Cuando son iguales, permitidas en la variación, pues entonces se coloca más menos 3 milímetros, 5 milímetros, 1 centímetro. Cuando no, tienen valores distintos y se coloca con el respectivo signo. Pero resulta que esas variaciones que nos interesan están asociadas a diferentes factores. La conclusión es que no pueden basarse en el deseo, sino en lo que es eficientemente lograble, en términos de recursos, en términos de tiempos, en temas de presupuesto. Y esto es muy, pero muy importante desde que arranca la ideación del proyecto. En la arquitectura, en la ingeniería civil, en la parte geotécnica, todas las disciplinas que empiezan a participar del diseño tienen que estar en sintonía con lo que es lograble y lo que cuesta eso que quiere que se logre. Porque muchas veces se piensa con el deseo, no con lo que es lograble. Entonces, yo quiero un edificio de 100 metros de altura que tenga un desplome solamente de 2 milímetros para evitar los efectos P delta, que al calculista le da pánico el efecto P delta. Pues, vení. ¿En serio? Pues sí. Yo suelo decir que en ingeniería todo es posible. Dígame cuánto tiempo tengo y el presupuesto. Yo se lo hago con 2 milímetros de desplome nomás en 100 metros de altura. Eso sí, no me acose. Eso sí, le va a valer una plática extra. ¿Por qué? Porque necesito topografía, formaletas espectaculares, que 5 usos, nada de 5 usos de formaleta, cambie formaleta, nuevecita, y la necesito además rectificada
por un ingeniero mecánico o un fabricante de moldes. Se lo logramos. ¿Quiere una ciudad en Marte? Se la hacemos. Dígame si tiene la plata y el tiempo y empezamos y nos sentamos a mirar. Pero se la hacemos y se la construimos. O sea, en ingeniería todo es posible si se tienen suficientes recursos. Los recursos normalmente escasean. Y si no escasean, pues hay que ser racionales nuevamente por temas de sostenibilidad con los recursos, porque necesitamos otro planeta para poder hacer lo que queremos. Entonces, hay que tener en cuenta al menos qué tecnología constructiva está involucrada. Que es que necesitamos hacer el taponamiento de un túnel por medio de una ventana que se hizo una perforación. El túnel es de 5 metros de diámetro y se hizo una perforación de 30 centímetros de diámetro. El túnel está inundado y tenemos que hacer un vaciado en el concreto y tiene que quedar perfectamente homogéneo. Pues en serio. O sea, vas a hacer un vaciado debajo del agua por una sola ventana de colocación. No se puede exigir para ese tipo de tecnología y uso una especificación de concreto perfectamente homogéneo. Hay que buscar que sí se puede especificar, que sí se puede lograr, porque la variación de que si se lavó, no se lavó, que es que utilice una tecnología antilavado del concreto, o sea, que cuando el concreto entre con el agua se comporte como una gelatina, y no deja que salgan los materiales finos y se lave la pasta, o se disuelva la pasta y entonces termine unas zonas con más pasta y otra con hormigueros, como decimos, o coqueras, dependiendo de qué parte del país estemos hablando. ¿Qué es lo que de verdad requiero en tolerancias? El más menos, para la confiabilidad que necesitamos. Para un edificio de esa altura posiblemente se necesite una tolerancia menor que para una casa de 2 pisos. Para una casa de 2 pisos yo puedo asumir un desplome de la columna, lo que me dice la norma sismo resistente. Para un edificio de 100 metros de altura significa que uno se para y el edificio se mete en la punta, se está metiendo en la calle, si estaba hecho al borde de la vía. Entonces, dependiendo de la obra en que estamos hablando y de la tecnología que estamos empleando, las tolerancias varían. No se puede pedir lo mismo si es un concreto vaciado que si es un concreto en sitio que es un prefabricado. No se puede pedir lo mismo si estoy haciendo columnas que si estoy haciendo muros. Si estoy haciendo muros delgados tengo unos problemas distintos que si estoy haciendo unas columnas de metro por metro. Lo mismo pasa con las vigas, las losas y cualquier elemento de concreto. A menores tolerancias constructivas, a menores valores de variación permitidos, pues necesito un equipo profesional distinto en la obra y cuesta distinto. O sea, no se puede esperar que un ayudante entendido, recién entendido, sea el que va a garantizarte un desplome menor de 2 milímetros en una columna. Necesitas un profesional. Venga, busquémonos los más bien del SENA, porque es que es un concreto arquitectónico que después ahí se va a colocar encima un elemento metálico que tiene unas tolerancias de milímetros. Entonces no podés contratar un ayudante entendido cualquiera, tenés que traerte una persona formada con más herramientas, más topografía, mucho más personas para poder hacer bien la obra y por tanto ahí ya empiezan a entender por qué los costos son distintos y eso también está involucrado. La supervisión técnica tiene que ser mucho mayor. Entonces, vengan, la supervisión llega, verifica, vuelve y verifica, pide ajustes, se vuelve en el aliado del constructor, no solamente está ahí de policía, pero tiene que estar mucho más pendiente de toda la supervisión porque también él es parte del equipo para garantizar las tolerancias más estrictas que se puedan exigir en una obra. Los ensayos que se hacen ya van a otro nivel. También pueden estar involucradas en tolerancias en la variación para los materiales en los cuales el laboratorio lo tengo que tener más que seguro o asegurado, porque los laboratorios también tienen sus propias variaciones y esas variaciones van a llegar a los resultados de los ensayos que estoy recibiendo en la obra.
Y las variaciones tienen una característica un tanto odiosa. Las variaciones se acumulan. Y lo mismo pasa para un ensayo de laboratorio, como ocurre con una columna. La variación de la columna, del desplome de la columna del primer piso, puede acumularse con la variación de la del segundo, con la variación del tercero, y se va yendo y se van acumulando progresivamente. Presupuesto, ya se los dije, y cronograma. Sí, pero le va a valer más si la tolerancia es menor. O le va a valer estándar si la tolerancia está dentro del estándar. Pero es que hay obras que no son estándar. Y ahí es donde los invito en su formación y en su futuro ejercicio profesional a que reflexionen no desde el deseo, sino de lo que requiere la obra y lo que el cliente puede pagar para hacer la obra. Porque esa especificación, ¿saben de dónde nace? Del arquitecto, del ingeniero estructural, del geotécnico, de todos los que están involucrados en la especificación de la obra. Y esos van a ser ustedes, o ya pueden ser de hecho algunos, seguramente ustedes, quienes estarán pendientes de esto. Entonces tengan en cuenta que eso tiene que quedar claro para que el constructor sepa qué va a cotizar, consiga la mano de obra y materiales con que va a poder construir, para que pueda decir cuánto le va a costar y pueda cotizar, y después no se vuelva un problema eterno en que, es que yo pedí concreto arquitectónico y eso está claro, y esas burbujitas no te las acepto. No, venga, ¿cuánto era el nivel de burbujitas? ¿Una burbujita por cara o 5 burbujitas por metro cuadrado? ¿O 0 burbujitas? ¿0? ¿Seguro? Entonces, eso no es concreto arquitectónico y ya dejé lista la especificación. No, hay que ser claro, y lo voy a enfatizar más adelante, en cuál es la tolerancia. O sea, tolerancia 0 no es tolerancia. 0 burbujas, eso no es tolerancia. Hay que dejar claro en la descripción de concreto arquitectónico a qué se refiere por concreto arquitectónico y parámetros objetivos que se puedan verificar en la obra para decidir si se excede o no se excede una cosa que ahorita les voy a comentar, que se llama el estado límite. Porque el arquitecto, cuando dice concreto arquitectónico, posiblemente se esté imaginando eso, 0 defectos. Y eso que si afinan el ojo dirán, pero ahí hay punticos blancos. Y yo quería todo grisecito. Vení, grisecito, ¿a qué distancia de observación? Porque si yo le pongo un microscopio, ya no voy a ver punticos blancos, sino que va a haber punticos blancos, negritos, grisecitos, cafecitos, verdecitos. Entonces, a eso me refiero con dejar definido claramente, porque pues es una superficie espectacular, pero esto es un prefabricado que no es posible lograrlo en obra, o difícilmente, o a un costo impresionante lo van a poder lograr en obra, donde cuando estén o sea, ¿qué es estar en obra? Para aclararlo para ustedes, yo suelo decirle a todos, vean, todos los que hemos trabajado en obra lo sabemos. Ustedes llegan por la mañana sabiendo qué tienen que hacer durante el día para que la obra avance. Otra cosa es lo que pasa. O sea, Murphy está en la nómina de todos los constructores, arquitectos, interventores, supervisores, y se pasea por todas partes haciendo diabluras. Al final del día, cuando se sienten a reflexionar qué fue lo que pasó, se van a rascar la cabeza y van a volver a pensar qué van a hacer al otro día. Y se van a dar cuenta que la mitad de las actividades es casi que corregir lo que no salió bien el día anterior. Y lo mala noticia es que al otro día también va Murphy.
Los aspectos más comunes que se evalúan cuando estamos en obra o haciendo prefabricación en el mundo del concreto y el mortero es precisamente las variaciones geométricas, el bendito color, que es bien subjetivo y que hay que saber bastante de teoría del color, pero no en cómo combinan los colores, sino en cómo se mide y la percepción del color, que es otra ciencia distinta, bien distinta, porque dependerá de muchos otros aspectos y ahorita lo voy a comentar en detalle. La textura, liso, yo lo quería liso. ¿Liso con qué parámetro? Porque si es liso pasando la mano es una cosa, si es liso pasándole un rugosímetro te da un valor distinto. Si es liso comparado contra un material de referencia es otra cosa. Entonces, liso no es una especificación. Concreto, arquitectónico, liso, no es una especificación. Ni siquiera hay cómo decir cuál es la variación, el más o menos permitido ni siquiera está claro cuál puede ser. Entonces simplemente los estoy llevando a que vayan reflexionando, eso espero, entonces cómo voy a especificar qué es liso, cómo voy a decir qué es lo que quiero, porque está muy bien, el arquitecto tiene que decir qué es lo que quiere para la expresión de su obra, para lo que quiere lograr, para lo que quiere comunicar, para lo que el cliente le pidió. Y eso hay que irlo decantando, enseguida lo vamos a ir aterrizando. Hay una pregunta por acá, voy a llevarte el micrófono que nos pidieron porque si no, quienes están en remoto o en la grabación no se van a dar cuenta. Tu nombre por favor y tu pregunta. Muchas gracias, mi nombre es Lorena Uribe. Bueno, quería preguntar en este caso, para los requerimientos de acabado de concreto arquitectónico, ¿podríamos traducirlo al tipo de formaleta que se debe usar en obra? Es decir, por ejemplo, una formaleta con cara lisa en acabado fenólico que me dé una previsión, por así decirlo, o que me deje a la expectativa de la posibilidad de cómo sea el resultado. No sé si me voy a entender. Sí. Lorena, ¿sí? Sí. Lorena, muchas gracias. Esa es una vía, pero no creo que permita garantizar el resultado. Y ahí es donde vienen las interminables discusiones que ocurren en los comités de obra. Porque entonces, listo, formaleta, acabado liso en formaleta, fenólica, ¿y qué pasa en los empates de la formaleta? ¿Y qué pasa si en el empate, porque quedó una pestaña o una fuga, le meten una pulidora? Y entonces te cambia la textura. Entonces venga, no, olvídese, no, prefiero que no le hagan nada, prefiero que quede el escalón. Eso debía haber estado un poco más especificado y voy a darles pistas de cómo se puede lograr. Eso espero. Si no, levantan la mano por favor, Lorena. Gracias. Aspecto de la junta de vaciado. Es que yo hice la junta de vaciado aquí porque fue lo que me alcanzó en formaleta, porque es que para disminuir costos pedí un juego de formaletas, vacio este trozo y después paso la formaleta y vacio el otro trozo. Y entonces queda la junta de contacto entre los dos vaciados y eso no era lo que quería el arquitecto. Eso debió haber estado mejor especificado. Aparición de fisuras y grietas. Vea, un buen amigo que ya se retiró solía decir que cuando usted compra 1 metro cúbico de concreto, compra 1 kilómetro de fisuras. Entonces, ¿por qué? Pues porque es un material hecho con agua que se necesita para que se hidrate el cemento, pero también un agua que lubrica las partículas y da trabajabilidad. El famoso asentamiento, el cono Bedoya, de aquí del profesor de la universidad, con que medimos anteriormente pues con cono de Abrams, ahora se pueden utilizar de manera alternativa. Cierro paréntesis. Entonces, el agua de trabajabilidad que le da el asentamiento se tiene que ir. Ese volumen de agua se va. Conclusión, quedan unos vacíos. Cuando está en estado fresco, el agua que se va evaporando, pues entonces ese volumen de agua no está, ese volumen de concreto o de mortero ya no está,
porque disminuyó cuánta agua se haya ido. Esa disminución de volumen se traduce como fisuras y grietas. Y se seguirá secando en el tiempo. ¿Cuánto? Hasta 20 años después. Y resulta que por otro fenómeno que se llama contracción por secado, cuando el agua sale del interior de la viga a lo largo del tiempo, pues también va a tener otra contracción, y esa contracción generará fisuras y grietas. Entonces hay que ser realista, y yo suelo decir, no hay materiales buenos ni absolutamente malos. Todo material que utilizamos en la construcción tiene unas ventajas y unos puntos de cuidado. Hay que conocerlas para poder saber qué le exijo al material. Pues yo no le puedo exigir un material hecho con agua que tiene contracción, como la madera. Por ejemplo, la madera. La madera, yo la adoro. Sí, pero la madera, cuando se seca, se contrae. Si se contrae y no está bien cortada, o la fibra tiene una orientación que no está bien paralela al eje, entonces se alabea o se abarquilla. Entonces, ¿la madera es mala? No. Entonces, ¿cómo debía haber utilizado la madera? La madera la debía haber pedido presecada, que sus dimensiones hubieran sido ajustadas cuando ya estaba seca, para que cuando la ponga a trabajar en el componente de la obra, pues ese movimiento sea mínimo y no me dañe la apariencia o la funcionalidad que buscaba de esa madera. Lo mismo pasa con el fibrocemento, lo mismo pasa con el concreto, lo mismo pasa con el acero, en unas medidas, unos más que otros. Pero lo importante es que como especificadores tenemos que conocer las características del material con que estamos trabajando para poder solicitar de manera realista qué voy a permitir o cuáles van a ser las tolerancias a las variaciones de ese material. Deformaciones a largo plazo, ya les dije, el concreto y el mortero. Aunque ustedes vean esta viga, este edificio, ¿cuántos años tiene? Por Dios, tiene como 40, 50. Es posible que si hiciéramos una perforación en seco de esta viga, que es potente, en todo el centro de la altura y en el centro de la base, y tomáramos una porción de ese material, le medimos el contenido de humedad y todavía está alto en relación con el que está en la cara. Y si lo pintamos, peor. Más posible que haya un diferencial. Ese material, como se demora tanto tiempo en poder salir el agua de allá del corazón de la viga, pues entonces va a generarme deformaciones a largo plazo, y depende de la geometría, depende de la pintura, la porosidad de la pintura, depende del ambiente, la humedad relativa, depende de una cantidad de factores. Por eso 20 años, se han hecho mediciones a 20 años y todavía sigue presentando contracciones. Eso hay que tenerlo en cuenta en la especificación. Claro, también ocurren disgregaciones y eflorescencias y otro tipo de situaciones, pero cuando estamos evaluando concreto y mortero, lo más importante no solamente entonces su resistencia, que si bien es una característica usual, pues la resistencia no me va a controlar todo lo que quiero del material. Y eso lo debemos dejar claro en las especificaciones, y si no, buscar alguna otra alternativa para darle respuesta a Lorena. Entonces, vamos al eje central de lo que nos invita en la conferencia. Entonces, lo que les voy a proponer es que reservemos los términos imperfección y defecto exclusivamente para todo lo que ocurre cuando se construye la obra. Son todas las variaciones congénitas. Porque resulta que las variaciones no ocurren únicamente cuando se construye, sino que también hay variaciones que van a ocurrir luego, para poder diferenciar unas de otras. Y no aquello de que imperfecciones son los míos y defectos los tuyos.
Así como dicen que fisura las mías de mis obras, pero grietas en las tuyas. Es un chiste malo de la calle, pero es así. Entonces, ¿qué es imperfección y defecto? Pues depende entonces de estas definiciones. Entonces, imperfecciones y defectos ocurren en el proceso constructivo y de la fabricación cuando estamos hablando de prefabricados. Y esta frasecita es bien importante, es una desviación objetiva de la apariencia o aspecto en relación con un estándar o patrón. Es decir, que es objetiva porque lo podemos medir. O sea que no cabe la palabra yo creo que este gris está muy clarito a lo que estaba especificado. No, muéstreme un patrón. ¿Cuál era el patrón que quería? Y lo comparamos contra algo objetivo, porque en el mundo de la construcción se van a dar cuenta de que hay muchos elementos subjetivos. Yo creo, me parece, o sea, ¿cómo identificar cuándo es subjetivo? Yo creo, me parece, me da la sensación. En cambio, ¿cómo lo hacemos objetivo? Cuando lo comparamos o ponemos y con un método de medición asociado. O bien tenemos un patrón y ponemos a 5 o 6 personas o más, ojalá, a evaluar la variación para que saquemos un promedio y miremos cómo estamos, porque así se quita la subjetividad. Muchos de los problemas que surgen en las obras, cuando estamos hablando de tolerancias en el concreto y el mortero, es por el famoso yo creo, me parece, considero, opino y frases de ese estilo. Para mí, cuando estoy en ese tipo de discusiones, cuando el interlocutor me saca ese tipo de palabras, inmediatamente interpreto de que es una posición subjetiva. ¿Qué es lo que los invito a hacer? A mover eso a una comparación objetiva. Objetiva es cuando mido con un instrumento o mido con algún tipo de proceso o procedimiento que me permita quitar el yo creo, yo opino, yo considero, me parece. Y si no es posible con un instrumento, entonces haga un panel con varias personas bajo una condición controlada que den su propia percepción. Porque hay muchas cosas acá que pasan por la percepción y eso está bien. El problema es cuando eso se vuelve una discusión de obra. Entonces, por eso es que los invito a alejarse de lo subjetivo y que siempre haya un patrón contra qué medir, porque si no, están en serios problemas para poder juzgar o calificar las variaciones y desviaciones. Normalmente suelen confundirse con defectos y lesiones. Enseguida les voy a decir qué consideramos un defecto o una lesión. Cuando la desviación ocurre, cuando la obra ya está en servicio, ya normalmente se trata de un deterioro o deformación o cambio natural, o por el efecto de una enfermedad, un agente agresivo o un trauma. Entonces ya no los vamos a llamar defectos o imperfecciones y defectos. Para facilitarles un poco la vida, tomada de cualquier obra, una columna. Esta es la cara, hay un cambio de nivel, esta es la viga, una viga en un nivel cualquiera, y hay un desplazamiento respecto a la cara del nivel inferior respecto a la cara de la columna en el nivel superior puesta por encima de la viga, en este caso del orden de 2,5 centímetros. Entonces, ¿eso es malo o eso es bueno? ¿Eso es preocupante o no es preocupante? La otra parte es porque claramente también tiene un desplome. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Es una desviación? Sí. ¿Es objetiva? Sí, la podemos medir. No es me parece. Pongo una plomada o pongo cualquier otro sistema de medición o la topografía y me dice cuántos milímetros o décimas de milímetro o centésimas de milímetro, dependiendo de la precisión con que esté haciendo la lectura. Lo mismo me habla del ángulo del desplome, o en milímetros, o en porcentaje, o en ángulo, y eso es objetivo, lo podemos medir. El asunto aquí es que, ¿contra qué lo comparo? Me falta la referencia. Entonces,
todo defecto, por definición, es una condición, o imperfección, es una condición indeseable. No era lo que se quería, por la especificación arquitectónica, por el reglamento de la norma sismo resistente, por los pliegos de condiciones del proyecto, lo que sea. Si no, pues no nos preocuparíamos por eso. Normalmente, cuando esa variación es muy grande y no se corrige, porque estamos en obra, la buena noticia es que algunas se pueden corregir, entonces las dejamos y se llaman malformaciones. Claro, ocurrieron durante la formación de la obra y están en una condición indeseable, entonces por eso toman el nombrecito de malformación. Y cuando supera ciertos valores, los defectos se convierten en enfermedades congénitas. Estoy hablando desde el punto de vista disciplinar de la patología de la construcción, que no está muy lejos tampoco pues, de lo que es la reglamentación de la construcción. Entonces, para entenderlo más sencillo, ¿cómo lo comparamos contra desgastes, traumas, lesiones? Pues esto no es una variación. Bueno, sí es una variación, pero ocurrió durante el servicio y ocurrió por el golpe de algún material o algún vehículo con un contenedor seguramente, le pegó un golpe y desapareció esta sección de concreto. Entonces hay una variación en la sección. Y a eso, esa variación ya la asociamos con un trauma, porque fue un accidente, fue inesperado, fue súbito. Claro que sabíamos que pasaban camiones por ahí, por debajo, con contenedores, sí, pero de pronto le infló más las llantas, o tenía un rin más grande, o simplemente se equivocaron midiendo la altura libre, pasó y ¡pum!, le metió el martillazo a la viga. Pero ni el conductor del vehículo ni el diseñador del puente esperaban que eso pasara. Entonces es un trauma o es un trauma por accidente por cuenta de un golpe. Las lesiones son una cosa bien bonita en patología de la construcción porque es la manera en que se manifiestan las enfermedades, es decir, por la acción de los agentes agresivos. Y créanme que agentes agresivos hay por todas partes en las obras, solamente que hay unos que empiezan a deteriorar más rápido o no los componentes, y esas pérdidas de desempeño y esos daños que se van empezando a observar les llamamos lesiones. Entonces lesión es cuando está asociado a una enfermedad. Normalmente para los que trabajamos patología de la construcción, todo trabajo o prospecto de trabajo arranca por los síntomas, que los síntomas son las cosas que los usuarios o administradores o dueños de las obras consideran que es una desviación, a lo que esperan como normal y creen que hay una enfermedad, y ahí es cuando llaman a un patólogo. Los síntomas es como cuando uno llega donde el médico, vea doctor, tengo dolor de cabeza, no he podido dormir, perdí el apetito, y empieza uno a decir qué está sintiendo, y encima le mide la presión y le dice, uy, pero está la presión alta, y le mide el ritmo cardíaco objetivo, una medida objetiva, y estás en tantas pulsaciones por minuto. Entonces los síntomas son los que nos permiten en patología de la construcción decir, ve, no tenés que preocuparte. O venga, o como el médico con lo que le estoy diciendo, ven, ¿y cuánto llevas con eso? No, como 2 semanas. Esto es crónico. Entonces ven y vamos a hacer unos exámenes, te va a mandar una glicemia, te va a mandar un perfil lipídico, empieza a mandar una cantidad de cosas porque ya se empieza a preocupar porque puede haber una enfermedad. Entonces los síntomas son pistas de que algo no anda bien, también para que aprendamos a diferenciarlo. Porque las lesiones, definitivamente muchos de esos síntomas se pueden volver lesiones. Cuando ya sabemos la enfermedad actuante, los reclasificamos como daños, como lesiones. Es un pequeño trabalenguas tal vez, pero así es como funcionamos, y en patología de la construcción, pues lo adaptamos exactamente a cómo se hace la medicina para no inventarnos lo que ya está inventado. La medicina lleva como 3.000 años
tratando de mejorar sus procesos, técnicas y todo. ¿Para qué nos vamos a inventar algo nuevo si los edificios se comportan o las obras se comportan de manera muy similar a los seres humanos? Son únicos, irrepetibles, con condiciones particulares, nadie más lo tiene. Cada ser, cada obra es particular en todo, en diseño, trabajadores, materiales, variaciones. Entonces podemos estudiarlo desde como lo hace la medicina. Entonces tomamos prestado todo eso de la medicina y lo adaptamos para aplicárselo a la construcción. Entonces, para entenderlo más fácil, para los que les gusta más lo gráfico que el texto, esto es lo que le va a pasar a cualquier obra. Y se llama el diagrama de tiempo de servicio. Hace más o menos un año, sacamos una nueva norma colombiana que se llama la NTC 5551, durabilidad del concreto, y en particular la raya 2 están los modelos de tiempo de servicio. Los modelos de tiempo de servicio son muy importantes porque nos correlacionan o nos muestran la relación que hay entre el desempeño para cualquier característica, apariencia, variaciones de tamaño, resistencia, lo que quieran, cualquier característica de desempeño. Podría aquí decir simplemente corrosión del acero de refuerzo. Entonces, se reemplaza lo que uno quiere y cambia el diagramita, pero desempeño es cualquier característica de interés que estamos trabajando en una obra, y ese desempeño lo mide contra el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recién entregamos la obra, tiene un desempeño cualquiera, el inicial. Entran los usuarios y ahí a partir de ese momento empezamos a trabajar. Y la obra normalmente tiene un comportamiento parecido a este, es un gráfico simplificado, pero toda obra se va a conservar supremamente bien. Hay unas que empiezan a tener algún deterioro, pero en la forma más simple, digamos que todo va súper bien. Perfecto. Hasta que se acaba el periodo de incubación o de deterioro inicial. Aquí estamos diciendo, para simplificar el gráfico, que no hay ninguna pérdida. Y hay modelos de tiempo de servicio que permiten algo de pérdida de desempeño. Y eso se llama, cuando se consume algo de desempeño, se pierde algo de desempeño, se considera falla. Igualito para la salud humana. Cuando llega a la falla no es que se cayó. La falla es cuando se alcanza un estado límite de desempeño, a partir del cual, si sigue disminuyendo, ya pierde su funcionalidad o su resistencia. Entonces, falla no es que se caiga, listo. Falla es cuando se alcanza un estado límite. A partir de que se alcanza el estado límite, sigue perdiendo desempeño, pero progresivamente va perdiendo las condiciones de resistencia y utilizabilidad o uso de la obra. Y cuando las pierde del todo, entonces ahí es cuando hablamos de ruina, colapso, que es una condición distinta a la falla. Es decir, si ustedes revisan en su lenguaje o como lo venían empleando, seguramente dirían, no, es que eso falló. Ah, ya llegó al estado del límite. No, es que se cayó. Ah, no, entonces lo que hubo fue colapso. Entonces, las cosas fallan antes de que se caigan. Listo. Porque ya no se pueden usar para lo que se supone que se construyeron. O no tiene la resistencia para lo que se supone que se construyeron. Y eso debe ocurrir mucho antes de que fallen, como colapso me refiero, o una condición de ruina. Cuando llega al tiempo entre que se empezó a usar la obra y el momento en que ocurre la falla, eso es lo que llamamos tiempo de servicio de diseño. Y esto sí que es otra gran discusión. ¿Cuánto es el tiempo de servicio de diseño de una obra? ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, de un edificio.
Un edificio como este. 100 años. ¿Cuánto? 100 años. 100 años, Lorena. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Subasta. ¿El periodo de retorno de qué? ¿Del sismo? Te doy una ayuda. Un hospital. Bueno, ¿y qué pasa si yo te dijera un museo donde vamos a colocar toda la gran historia de nuestra patria, con todo lo que se ha hecho en cultura? ¿Para cuánto tiempo lo diseñarías? Difícil la pregunta, ¿cierto? Casi que hay que preguntarle al dueño. Entonces, si yo fuera el alcalde, el gobernador, el presidente, diría, no, es que va a ser el Museo Colombia. El Museo Colombia, y daría todo un discurso alrededor del Museo Colombia. Voy a decir cualquier cosa loca para el ejemplo. Y dije, no, queremos que 50 generaciones de colombianos puedan visitar este edificio. 400 años. ¿Lo puedo diseñar con norma sismo resistente? No. Lorena, ibas a decir algo. Tengo entendido que esto se piensa de acuerdo al uso de la edificación. No va a ser lo mismo. Tengo entendido que el tiempo de servicio se calcula de acuerdo al uso de la edificación. No va a ser lo mismo el tiempo de servicio de una vivienda o un edificio residencial que el de un edificio, bien sea educativo o público. Y ya estaríamos hablando de los museos con un tiempo mayor. Lo que los diferencia viene a ser los manuales de mantenimiento y los materiales que se utilizan para la estructura. Es lo que entiendo. Muchas gracias. En la norma, ¿quiénes ya han estudiado norma sismorresistente o han llegado a la parte de durabilidad en norma sismorresistente? Vale. ¿Hay alguna diferenciación que diga para una estructura de uso 2 a 3 o 4 tiene una especificación de durabilidad del concreto diferente? No. ¿Qué dice? Están las cargas y los factores de mayoración o el factor de importancia. Y ese factor de importancia cambia la durabilidad. Lo más bonito es que ese factor de importancia lo que realmente hace es disminuir la incertidumbre, pero no le está diciendo nada de la duración. Entonces resulta que no hay especificaciones en la norma sismorresistente para diferenciar un edificio de 500 años de uno de 75 años, 50 años, 80 o 90. Todo lo que se haga con la norma se espera que dure más o menos lo mismo. Sí hay factores de importancia, es un distinto un hospital, como bien lo decía Lorena, pero lo que hace es disminuir la incertidumbre de comportamiento adverso en caso del sismo de diseño. Y lo que te hace es aumentar la confiabilidad de esa estructura para que esa esté de pie cuando lo demás tenga serios problemas. Entonces es un asunto de confiabilidad. La mala noticia es que tampoco sabemos con la norma sismorresistente cuánto debe durar una edificación. Y eso ocurre por la naturaleza en que se especifica la durabilidad del concreto y el mortero. Pero después les hablo de eso para que no nos desviemos. Lo cierto es que hoy, en esa norma 5551-2, que es voluntaria, le dice, usted puede diseñar para el tiempo de servicio que quiera. Pues claro, si lo va a hacer en la raya 1, que en este momento está en consulta pública, te dice, si es una edificación cubierta por la norma sismorresistente, debe ser más de 100 años. No porque dure 100 años con la norma sismorresistente, listo. O sea, el tiempo para llegar no acá, sino acá, es de 100 años. Y te da los modelos de tiempo de servicio para diferentes agentes agresivos para que se pueda diseñar la mezcla y especificar la mezcla con un parámetro de variación de incertidumbre
o de factores de seguridad, porque hay varias metodologías, y que la logren para que cumpla esta forma de diagrama de tiempo de servicio dependiendo de cada condición de ataque. Bonito. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque para cada característica en particular yo puedo ir y medir y entrar en los modelos y decir en qué parte de la curva de tiempo de servicio está mi obra. Si ustedes compraran un apartamento con 50 años de construido y se van a meter en un crédito hipotecario de 30 años, ¿ustedes les gustaría saber en qué parte de la curva está lo que están invirtiendo? Bueno, es para eso. Por eso existe la 5551-2, porque usted la puede utilizar para diseñar o la puede utilizar para saber cuánto tiempo le queda de servicio a su estructura y saber cuánto van a ser las cuotas extras para el mantenimiento o la repotenciación o rehabilitación de su obra. Y a cualquier persona que compre o empresa que compre un bien o una hidroeléctrica, un apartamento, lo que sea, pues necesita saber dónde está, porque dependiendo de eso, sabemos qué seguro tenemos que comprar. Dependiendo de eso, sabemos si vamos a terminar de pagar y nos tenemos que ir, o nos va a salir un platal para poder volver a rehabilitar. Párenle bola a estos diagramitas, porque estos diagramitas es lo que hacemos sin querer cuando estamos especificando o diseñando. Cuando se alcanza la falla, hay un tiempo residual, que es hasta que es cuánto tiempo tengo de pérdida de desempeño hasta que definitivamente no va a ser utilizable ni para la condición básica que la construimos o la diseñamos. ¿Está claro? Entonces, cuando hacemos una repotenciación, pues entonces lo que hacemos es modificar la forma de este trabajo, de este diagrama. Cuando hacemos una rehabilitación también. Todo eso que hacemos es precisamente para intervenir lo que nos está pasando en este diagrama. Pero estamos hablando de imperfecciones, defectos y lesiones. Aquí podría hablarles buen rato sobre esto y de las posibilidades y cómo se hace y los trabajos de investigación que se pueden desarrollar alrededor de durabilidad del concreto para poder obtener los coeficientes y los valores que nos permiten alimentar las ecuaciones que nos dicen cómo es esta figurita. Entonces, nuevamente, ¿qué es una imperfección? Entonces, las imperfecciones y defectos ocurren durante el proceso constructivo. Hay un límite que está definido en un estándar o especificación. Cuando la variación que tiene la obra está entre este punto que es utópico, que es 0, hasta el valor máximo positivo o negativo de la variación, se considera una imperfección. Ahora entienden por qué hay que tener una forma objetiva de evaluarlo. La única forma es medir para ver en qué parte estamos en la obra en particular o lo que estamos evaluando, si estamos aquí. Porque si estamos por encima del límite definido, entonces tenemos un defecto. Sobre las imperfecciones no se hace nada en la obra, son parte normal. Sin embargo, cuando tenemos una variación que sobrepasa el límite, tenemos un defecto. Y ese defecto hay dos caminos. O se repara durante el proceso de ejecución constructiva, o bien se evalúa para saber si lo que estamos es en un defecto tolerable o no tolerable, porque si está en no tolerable y no lo corregimos, vamos a dejar una enfermedad congénita. Si lo corregimos, entonces lo volvemos a llevar al mundo de las imperfecciones. Si a pesar de que pasa el límite del estándar, se evalúa en el contexto de la obra, y no pasa nada, pues entonces lo renombramos defecto, es un defecto aceptable, es acá en el mundo de las imperfecciones. Para que lo entiendan fácil. Resistencia a la compresión especificada para
esta columna, 28 megapascales. Para esa columna, 28 megapascales. Hacemos las mezclas, bien hechas, controladas, hacemos todo. Y resulta que sacamos cilindros y aquí me dio 21 megapascales. Y decía 28. La norma dice, usted puede tener menos 0.1 F'C o menos 3,5 dependiendo de la resistencia. O sea, la especificada menos un poquito. Ese menos un poquito está dentro de un sistema de confiabilidad de desempeño estructural. Eso no es porque, pongámosle 0.1 F'C. No, eso hace parte de unas ecuaciones de confiabilidad. Eso es otra historia, otra conferencia. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos? Pero decía 28 y hay 21 megapascales de resistencia en el concreto. Entonces uno llama, vea, ¿qué dice la norma sismoresistente de manera muy sabia? Cuando usted tenga un resultado bajo, debe hacer una investigación de resultados bajos. Lo primero que tiene que hacer es evaluar la condición del resultado observado, 21 megapascales versus 28, en relación con lo que necesitaba la obra. ¿Qué es lo que dice necesitaba la obra? Venga, señor diseñador estructural, llamada, email o invitación a la obra. Vea, esta columna usted dijo que era 28 y me dio 21. Entonces él va a sus modelos y puede ser, uno diría, estoy en un defecto, incluso dejando una enfermedad congénita. Pero resulta que es que los calculistas tenemos unas mañas. No es que manejemos as bajo la manga, sino que decimos, venga, si esta necesitaba 21 o 17,5, esta 28, pues yo no le puedo decir al constructor que la columna C4 y la C5 son de 21, la C3 y la D19 son de 25, porque lo enloquezco. Entonces las agrupamos y le ponemos por el lado de la seguridad más de lo que necesita. Entonces, supuestamente tengo un defecto, pero él va y verifica y resulta que era una columna de 21, solamente que la agrupó en 28. Entonces, ya no está en esta posición y es un defecto aceptable y le aprueba la columna a la obra. No porque sea una triquiñuela del calculista, sino porque es que hay un sentido práctico también de cómo podemos hacer las cosas. No podemos especificar todo distinto porque enloquecemos al constructor. Y con toda seguridad, cuando pida el concreto, se va a equivocar, porque Morphy ataca. Morphy trabaja en todas las obras. Piden el concreto de 21 megapascales para esta columna y llega, ay, ¿cuál está lista? ¿Cuál ya terminaron? Y ¡pum!, se la meten a la que sí necesitaba 28. ¿O me equivoco? Entonces, agrupamos para simplificar. Por eso se estudian, los defectos se tienen que estudiar en el mundo de la patología de la construcción. Se estudian en su propio contexto porque puede que por especificación sea un defecto, pero por las cosas que hacemos en los procesos constructivos resulta que no. Entonces, eso hay que, ya se acepta como defecto. Pues sí, yo pedí 28, pero te dio 21, pero no importa, yo la había agrupado, entonces pasa a renombrarse como imperfección. Bonito. Así funciona este mundo. Ahora, después vamos a ver estas por acá. Por ahora, las imperfecciones tienen una situación muy particular, igual lo explicó en uno de los libros de la serie de patología de construcción que tengo publicados. Uno de ellos, pues, patrocinado también por Cemento Alión, el de fundamentos. Pero las imperfecciones son desviaciones que en el desempeño sí es perjudicial, sí perdiste un poquito, te paraste por acá, pero no afectan la forma general del tiempo de servicio de la obra. Ahora entienden por qué las llamamos imperfecciones. Sí, son chiquitas, sí, que falla, pero están dentro del límite. Es un límite que aceptamos porque no le cambia el tiempo de servicio a la obra. Es decir, el dueño no le va a durar varios años menos la obra. ¿Qué es un defecto? Un defecto es cuando la variación es tan grande que disminuye el desempeño, por eso es negativa,
y el efecto es que termina disminuyéndose el tiempo de servicio de la obra. Entonces ya no es aceptable, hay que investigarlo, a ver si efectivamente está afectándome el desempeño global de la obra, o por de buenas había agrupado, como en el ejemplo de las columnas, las resistencias, y era aceptable. Entonces se vuelve más bien, pasa al mundo de las imperfecciones, y definitivamente si no es aceptable, entonces lo que va a terminar pasando es que va a disminuir el tiempo de servicio. Por tanto, hay que reparar durante la ejecución del proceso constructivo. Y si no se puede reparar, entonces va a quedar como una enfermedad congénita. Igualito que en cualquier ser vivo. Si ustedes lo empiezan a observar, es muy parecido a cómo lo maneja la medicina, por lo que ya les he comentado. Ahora, entonces, ¿qué es una enfermedad? Las enfermedades nos pasamos al mundo de abajo. ¿Por qué? Porque las enfermedades bien pudieron ocurrir en la etapa constructiva congénita, o bien pudieron ocurrir durante el tiempo de servicio porque llegó un agente agresivo a actuar y a consumir desempeño. Un agente agresivo consume desempeño, si lo observan de otra forma. Claro, el ingeniero químico dirá, no, es un ataque químico y está generando una reacción del sulfato con la portlandita para formar yeso. El yeso, entonces la portlandita tenía una característica resistente, el yeso tiene menos características resistentes, entonces baja la resistencia a la compresión, baja el módulo de elasticidad, baja. Sí, pero si ustedes lo observan desde otro punto de vista no químico, no tanto de lo que pasa en el ataque, las enfermedades consumen desempeño. Cuando nos enfermamos, nos consume desempeño. Nos da una gripa y todos saben qué nos pasa. O sea, ni se les ocurra que les coincida la gripa fuerte con el parcial de cálculo, todavía hay cálculo 3. O con la fecha de presentación o de sustentación de la maqueta en arquitectura. Ay, ay, ay. Entonces nos consume desempeño y no nos va a ir tan bien como nos hubiera ido bien si estuviéramos sin la enfermedad. Entonces las enfermedades consumen desempeño. Ahora bien, cuando inicia la enfermedad, todo iba muy bien, y cuando inicia la enfermedad arranca a consumir desempeño rápidamente por fuera de su curva de tiempo de servicio. Si no hacemos nada con la enfermedad, nos va a disminuir el tiempo de servicio. Si hacemos algo con la enfermedad, no los síntomas, sino con la enfermedad, pues es posible que se recupere, porque hay enfermedades que permiten recuperar el desempeño, la gripa, si todo sale bien. Si no, se le volvió una neumonía y le afectó el pulmón y la capacidad pulmonar, pues va a seguir trotando, corriendo o haciendo lo que solía hacer. Pero hay enfermedades que consumen algo de desempeño y entonces igual disminuyen el tiempo de servicio. Y hay enfermedades que si se tratan bien y se llevan bien y se recuperan, pues vuelve uno y sube a la curva de desempeño deseada y no pasa nada con el tiempo de servicio. Entonces hay enfermedades que son más graves que otras, corolario. Entonces, se llega antes a la condición de falla y obviamente transita mucho más rápido para llegar al punto de condición de colapso o ruina, donde hay pérdida total de la funcionalidad o la resistencia. Y ahí es cuando las enfermedades generan lesiones. Las lesiones son daños que consumieron desempeño. ¿Sí lo ven? Y en este caso, por eso es que decimos, no, es que hay una desviación objetiva respecto a lo que queríamos, entonces hay grados de lesión, entonces es una lesión leve, es una lesión grave, es una lesión traumática, o más que traumática, irrecuperable. O sea, no vas a recuperar desempeño en la obra. Entonces, por eso les damos calificativos. Y hay lesiones tan graves que nos llevan de una vez al estado límite de falla, o sea, a este punto rápidamente en las obras, o bien nos llevan al punto de ruina o la condición de colapso y nos paran en este sitio rápidamente. Así funcionan estos cuadritos o esas gráficas.
Y los traumas son eventos, como son accidentales y ocurren de forma rápida en el tiempo de servicio de la obra, consumen desempeño de manera rápida en un momento dado, entonces se vuelven un escalón. No es como las enfermedades que van consumiendo más rápido, más despacio, pero van consumiendo desempeño en un periodo relativamente largo del tiempo de servicio de la obra. Cuando hay traumas, consumen desempeño rápidamente. A esa viga de la foto le consumieron desempeño en cuestión de los milisegundos que duró el impacto. Que para efectos del tiempo de servicio de la obra, ¿cuánto dura un puente? Según la norma del INVIA, se espera que dure unos 75 a 110 años. Para este punto, significa que el golpazo fue instantáneo y es un escalón en el gráfico de tiempo de servicio versus desempeño. Eso es un trauma o un accidente. Entonces, tipos de desviaciones en el concreto del mortero, las que quieran. Les voy a dejar ese listado que la presentación queda disponible también para ustedes. Fisuras, manchas de óxido, marcas de flujo de colocación, variaciones de color en la misma colocación. Hay una cantidad de cosas y hay unas que aplican para el concreto y otras que aplican para el mortero, que son materiales con los mismos ingredientes pero con funciones distintas. De eso podemos hablar también cuando quieran. Pero finalmente hay cosas que preocupan más en unos materiales o en otros. Y para ir un poquito más, entonces, venga, ¿cuál es el estándar? Listo, ya sé que es pérdida de desempeño, ya sé que es una variación, ya sé que hay tolerancias para la variación, entonces listo. ¿Dónde me encuentro los valores de variación y dónde me encuentro los estándares? Entonces, hay uno que es muy complejo, que es lo aceptado para la práctica actual. Entonces, posiblemente por el estilo arquitectónico de este bloque es permitido la marca de los tablones, y yo creo que hasta lo diseñaron para que se vieran los tablones de la formaleta. Pero digamos que no, en aras al ejemplo. Entonces era normal en aquella época que se quedaran viendo las tablas de la formaleta, los tablones con que se hicieron las formaletas. Hoy, si no está en la especificación arquitectónica, uno diría, no, esto no es aceptable para hoy en día, como decía Lorena. Yo quiero una formaleta en un material liso, que no me deje esas marcas porque lo quiero liso. Y es normal, se puede hacer. Es muy etéreo. Me gustan más las especificaciones propias de cada proyecto cuando están bien escritas, porque no sabemos escribir especificaciones. Nos quedamos por allá, o hacemos un copy-paste. Lo que hicimos para tal proyecto, buscar los documentos, pum, copiar, pegar. Y de pronto este cliente necesitaba otra cosa, o no las leyeron otra vez, o por los afanes, no las leímos y las revisamos. Les hablo de la práctica de verdad, de todo lo que nos pasa afuera. Pero hay otras que están en las normas técnicas de los materiales, o en las normas técnicas obligatorias. La norma sismo resistente tiene límites para las variaciones, que lo pueden encontrar en el título C para el caso del concreto, que es los que nos invita hoy. Y allá van a encontrar límites para desplomes de una cara, de varias caras, si es una columna, si es una viga, pero y si es un pavimento de una bodega, ya no aplica norma sismo resistente. Entonces, por ejemplo, en una bodega hay que hacer una especificación técnica bien particular, porque en las bodegas transitan montacargas. Y ustedes dirán, montacargas. Sí. ¿Qué tipo de montacargas? No, despliega hasta 10 metros de altura para colocación del pallet por allá arriba en una estantería. Entonces, cuando el montacarga entra, lo coge a 10 metros de altura, reversa y empieza a andar. La carga está a 10 metros de altura. Y la va bajando mientras va circulando, porque no puede esperar, por eficiencia operativa del centro logístico, esperar a que lo pueda bajar para que pueda circular. Él empieza a caminar mientras lo va bajando. Y si la planaridad, la planitud y la pendiente del bendito pavimento no son los correctos, él va a ir andando y se va de bruces.
Eso es un requisito de utilización. No se va a romper el pavimento. Pero las tolerancias constructivas de esos sistemas, y mientras más rápida sea la operación, o unos robots que están caminando por ahí, autónomos, que van guiados por un sistema de detección de blanco y negro, de rayas, eso no lo maneja nadie, eso no puede tener vibraciones, porque entonces pierde la raya. Y puede llevar 50 toneladas de material terminado desplazándolo para otra parte. Entonces, ojo, que eso tiene que estar en las especificaciones clarito del proyecto. Hay otras que son muestras de referencia con valores medios y de desviaciones. Es decir, por ejemplo, este prefabricado, que es un calado, yo puedo hablar con el cliente, venga, ¿sabe qué? Mándeme los extremos de variación máxima y mínima del color y el valor medio. Y yo puedo, venga, es que este no es el color, lo puedo chequear contra la media y el valor extremo izquierdo y el valor extremo derecho. Está entre los dos, se puede colocar. No, rechácelo. O le puedo medir coordenadas de color, como si fuera una pintura. O podemos hacer muchas otras cosas para poder decir que sí está dentro del parámetro de las referencias de aprobación. Y ahí les estoy dando pistas por dónde empezar a especificar. ¿Dónde hay estándares de apariencia? Hay muchos. Por ejemplo, para el concreto arquitectónico hay uno muy viejito, pero lo pueden consultar gratis, que está en el CIB, tolerancias para las imperfecciones. Ya este término no lo usamos en normatividad, lo llamamos simplemente pues imperfecciones en el concreto, y les da unas lenetas donde les muestra los tamaños de las burbujas y las cantidades de burbuja. Y ustedes pueden decir, vea, ¿sabe qué? Yo necesito un nivel de concreto arquitectónico, nivel 4 según el CIB. Ahí está su patrón objetivo. Bonito. Para mí me parece encantador. Hay cosas de estas que funcionan supremamente bien. O, venga, es que era un tema de rugosidad. Entonces me dice agujar de la columna 10 milímetros de profundidad. Y si ustedes van y miran lo que hace el maestro con la venia del residente y del director de la obra, es que cogen la chuela y le dan un golpe aquí, otro golpe acá, otro golpecito por allá, y si son las 5 de la tarde, porque ya nos vamos, entonces cada 10 centímetros o 20 centímetros y mañana nos vemos y nos vamos para el otro piso. Eso no era la rugosidad que se estaba buscando. Entonces hay patrones. Estos son unos en particular que es del Instituto de Reparación del Concreto, el ICRI. Son físicos y usted se lo puede mostrar al oficial, al maestro, al ayudante, al que esté trabajando. Yo quiero esto. Y le deja la muestra para que él compare lo que está obteniendo. Estas son unos patrones que vienen como en una silicona o en un elastómero. Y es un llaverito y son los perfiles de rugosidad que van desde el 1 hasta el 9. Y yo puedo decir, vea, yo quiero máximo un ICRI, un CSP 6, máximo o mínimo. Pero ya estoy poniendo el valor de referencia objetivo y lo puedo comparar. Estas fotos, de hecho, pues las están obtenidas por medio de un escáner de 3D de alta definición para que se vea el efecto 3D y son buenas pues también para llevárselas en un celular y más o menos mostrar. Están sin escala por un tema de derechos de autor, porque eso es propiedad del ICRI y normalmente pues hay que comprar el llaverito, que viene como un llaverito que se lo cuelga uno aquí en la correa y se va para la obra con los perfiles de rugosidad. Por ejemplo, cuando se pide adherir un mortero, se pide un perfil de reparación o se pide un perfil para poder colocar un impermeabilizante, se utilizan estos patrones de rugosidad. Y también se utilizan como límites mínimos o máximos para la variación en la rugosidad. Y así podría darles otros que les quedan ahí las pistas de dónde están. Hay unas guías para superficies en concreto encofrado, la pregunta de Lorena, que es el ACI 347, está también el índice internacional de rugosidad de pavimentos, que es con lo que se mide el desgaste, está repleto de controversias porque eso era para asfalto y se lo están pidiendo al concreto, pero eso es otra discusión. Sí.
ya te llevo el micrófono para que quede grabada tu pregunta. Bueno, mi nombre es Sebastián. Profe, pues lo que pasa es que yo siempre he tenido una duda. Por ejemplo, digamos, dentro de un modelo estructural que uno tiene, y siempre pues uno se va del lado de la seguridad y digamos las columnas, las que le dieron con más resistencia son las que se decretan se especifican, sí. Y a uno pues siempre le dicen que vaya por el lado de la seguridad y que se pegue de los factores de seguridad, de la norma. Pero también hay algo que le dicen a uno, y es que tenga criterio y que en ese criterio que usted puede optimizar y salirse, digamos, de la norma, pues para optimizar cosas económicas con su criterio digamos, de calculista, pues. Pero, profe, por ejemplo, al llevar esto a la construcción y hay errores de construcción, y el edificio colapsa o la estructura colapsa, ¿quién tiene más responsabilidad? O sea, ¿quién es el que asume toda la responsabilidad? ¿La parte de diseño o la parte de construcción? Sebastián. Sí. Muchas gracias, Sebastián, por tu pregunta. Yo creo que hay varios elementos en lo que nos compartís para poder dar una buena respuesta. Entonces, lo primero, una cosa son las responsabilidades. En el mundo de las responsabilidades, precisamente nos guiamos por la parte de arriba, en donde vino la causa. A mí no me gusta hablar de causa raíz porque es un concepto es un concepto complejo, porque si fuera por raíz nos devolveríamos hasta el Big Bang, listo. Pero entonces la causa la podemos analizar, o la responsabilidad se empieza a analizar con base en estos 3 factores de imperfecciones o defectos o enfermedades congénitas. Esa es la primera parte, creo que, de tu pregunta, que espero resolver. ¿Cómo se sabe? Venga, ¿fue del especificador o fue del diseñador o fue del constructor, mejor dicho? ¿Dónde lo dejó? ¿Lo dejó por acá? ¿Lo dejó aquí el constructor o lo dejó acá? Aquí no debe haber problema. O sea, si lo deja por acá y no lo corrige, pues entonces es su responsabilidad, lo mismo que la supervisión técnica. O en infraestructura de la interventoría, que es una figura diferente, ¿cierto? Entonces, si lo dejó aquí o lo dejó acá, pues claramente responsabilidad de los que tomaron la decisión. Pero ojo que en patología de la construcción, que es desde el punto donde hoy les traemos esta conferencia, la responsabilidad no es un asunto de quien hace el diagnóstico. El patólogo solamente dice, ocurrió esto, y deja claro y demuestra qué fue lo que pasó. ¿Por qué lo hago la claridad, Sebastián? Porque la responsabilidad es un análisis que no es de nuestra formación. La responsabilidad hay otros personajes que están formados para establecer la responsabilidad, porque analizan la intención y la actuación de las personas, que se llaman abogados, que son jueces, fiscales, defensores. Ellos analizan la actuación, porque en el mundo jurídico se observa la norma, o sea, lo que se debía cumplir, los hechos jurídicos, y se observa la actuación de las personas. Nosotros no estamos formados como ingenieros, arquitectos, constructores, para analizar o juzgar la actuación de las personas. O sea, lo hizo para ganar más plata, eso no es de nosotros, eso lo tiene que demostrar un fiscal. Lo hizo porque no le paró bolas a eso. Eso es una decisión que tiene que demostrarse judicialmente. Entonces nosotros no analizamos responsables, sino que decimos dónde se originó. Se originó aquí, se originó acá, acá o acá, en las enfermedades. Eso ya es una cosa que nosotros decimos, vea, eso se originó ahí. Ahora, para establecer la responsabilidad, ya entra en ese otro grupo de sujetos profesionales para analizar la actuación de las personas, para determinar quién es el responsable ante la ley o ante la sociedad de lo que ocurrió. O sea, es que lo hizo sin culpa. Pues porque no se dio cuenta.
y se demuestra. O es que no, venga, es que lo hizo porque se hacía eso y ganó y le dieron. Eso es otra responsabilidad distinta, y eso es lo que juzgan los profesionales en derecho. Ahora, otra parte que quiero corregir o ayudar a corregir, los diseñadores estructurales, y se los dice un ex diseñador estructural, no mentiras todavía, es que cuando diseñamos concreto no hacemos factores de seguridad. La norma sismo resistente nos obliga a diseñar por un método que se llama LRFD, Load and Resistance Factor Design, que traducido de alguna forma decente es un método estadístico. Es decir, nosotros diseñamos para confiabilidad o para disminuir incertidumbre si quieren. Que es que diseña madera. Ese sí diseña con factores de seguridad, porque la madera pues no hay forma de conocer la función de probabilidad del comportamiento de las características de la madera. Que diseña para el suelo, tampoco hay forma de modelar todavía una función de probabilidad del suelo, entonces diseñan por factores de seguridad. Pero hoy, de manera contemporánea, por sostenibilidad, diseñamos con métodos totalmente probabilísticos. Entonces, cuando ustedes cogen carga viva 200 kilos por metro cuadrado, carga muerta, y lo multiplican por unos factores, y se van a la ecuación de diseño a flexión, compresión, cortante, y hay un phi por allá metido que multiplica F'C, el valor de phi y el valor por el cual multiplican mayoran la carga, lo que están haciendo es garantizar una confiabilidad mínima para la norma de diseño que estén utilizando. Entonces no diseñamos por factores de seguridad, diseñamos por confiabilidad. O sea, solamente daría ese datico, porque es otra cosa que nos debieron haber explicado un poco mejor en la universidad. A veces no es así, pero diseñamos es por confiabilidad. Entonces, cuando agrupamos con resistencias, tenemos un criterio, el criterio tiene que estar orientado a garantizar la confiabilidad del diseño. Espero haberte respondido un poco ahí, y aprovecho pues para enfatizar esto que, excepto cuando cuando estén diseñando madera, suelos, es por factores de seguridad. Y son diseños robustos. Por eso, porque no conocemos la distribución de probabilidad, la función de distribución de probabilidad de las características de esos materiales, porque no son fabricados, son naturales. Pero cuando diseñamos acero, mampostería, concreto, lo diseñamos por métodos totalmente estadísticos, y a veces, al final de la norma, de los capítulos, aparece, pero si usted quiere diseñar por métodos de trabajo, esfuerzos de trabajo, utilice esta metodología de diseño y lo manda a factores de seguridad. Pero esos métodos ya van de salida, porque van a encontrar la sostenibilidad. El dueño lo que quiere es confiabilidad, no factor de seguridad. El factor de seguridad no correlaciona con nada de probabilidades, entonces es muy complejo. Entonces, cada vez al principio en el 84 estaba el uno o el otro. Pasamos a la norma del 98 y lo pasamos como un apéndice. Pasamos a la norma del 10 y olvídese. Y dejamos algo chiquito en concreto y algo chiquito en acero. Pero recomendado siempre por métodos probabilísticos, por sostenibilidad y porque lo que queremos conocer y como ingenieros nos manifestamos es más como seguridad. Y dejamos factores como confiabilidad. Y dejamos factores de seguridad solamente para madera y suelos. Bueno, tu concreto arquitectónico. Entonces, venga, y dijiste claro cuáles eran los límites para las manchas con los sistemas de liberación de formaleta. No, es que era concreto arquitectónico. Eso es concreto arquitectónico. Para mí, eso es concreto arquitectónico. Y empieza una discusión. No, eso no era lo que yo quería. Entonces, por eso debe ser objetivo y hay que decirlo claro, porque el constructor no es adivino. Y el constructor va a tratar de hacer lo que pueda hacer. Si no le dicen nada, no hay límite y lo hace. Entonces, límites para manchas.
Eso era concreto arquitectónico y le metieron una pulidora por todas partes para quitarle los empates de la formaleta y los chichones de la formaleta. Y la textura, ¡guau! Y eso es una especificación, aunque les parezca difícil de creer, pero esto es un caso de la vida real de una especificación de un concreto arquitectónico a la vista. Y como entre gustos y hay disgustos, pues a mí no me parece que eso sea un concreto arquitectónico. Para el constructor sí le parece. ¿Y dónde está la especificación para que...? No, decía concreto arquitectónico a la vista. Constructor, eso es lo que yo le hice, vea, no tiene ningún revestimiento. ¿Y esas marcas de la pulidora? Pues normal. Entonces, eso hay que dejarlo bien escrito, listo. Es que no me dijeron que era concreto arquitectónico y en la base de la formaleta, pues no tuvimos la precaución, pedimos un concreto con 20 centímetros de asentamiento, con alta relación agua-cemento, se vació el concreto y se forma una hermosa cuenca hidráulica porque va aportando de diferentes partes la mezcla, el agua de exudación y salió por la base de la formaleta contra el muro. Entonces, eso es un hormiguero. No, vea que ahí no, eso no, ni siquiera se ve al otro lado. O sea, si no hay un referente objetivo, lo que les quiero enfatizar es que todo se vuelve relativo. Y para poder juzgar una imperfección, un defecto, una lesión en una variación, necesitamos una referencia objetiva. Si nunca se le dijo al principio cuál era la referencia objetiva, todo vale. Lo que los quiero invitar es a que afinen las capacidades de especificación y que busquen las referencias y los documentos de especificación para que quede claro qué se puede hacer para poder juzgar qué es una imperfección y qué es un defecto y a partir de qué momento tenemos es una enfermedad congénita. Es que a mí nadie me dijo y entonces dejó una cantidad en una columna. Se demoró en empezar el proceso de curado porque es que era sábado, terminamos de vaciar el sábado y era puente. Entonces llegan el martes a quitar la formaleta y era formaleta de madera y eso se desecó y al desecarse aparecen todas esas marcas en la columna y era concreto arquitectónico. Es que a mí no me dijeron. Es posible que hasta tenga la razón. Pero debieron haber programado a alguien que fuera, quitara tapas el domingo, el CISO, con las personas, quitaran y empezaran el proceso de curado, porque si no les pasa esto. Es que era un pavimento. Y no me advirtieron que si le daba exceso de acabado, segrego la pasta, me queda compactado y se me vuelve una barrera para la evaporación. Y cuando empieza a evaporarse el agua y se encuentra esa capita ultra paleteada o trabajada con herramienta en la superficie, el agua no puede salir, empieza a calentarse, se vuelve vapor de agua y empieza a empujar y lo empieza a delaminar. Entonces, venga, ¿cuánto era el valor máximo? Para poder saber si lo paleteaba o no lo paleteaba en exceso y cuál era el nivel de acabado que me habían pedido, porque es que no paleteo en exceso y me pasa eso en un pavimento. Y entonces me tiro el famoso IRI y me van y me miden el IRI y entonces aparece según el Banco Interamericano o el Banco Mundial como un pavimento que está en condición de falla. Y no me lo acepta entonces la supervisión técnica o la interventoría, porque nunca me advirtieron alguna condición de colocación o una junta de vaciado, ni siquiera junta fría. Esto es una colocación de concreto, se demoraron 2 horas o antes de que empezara el tiempo de fragado inicial y llegó el otro despacho de concreto premezclado y se lo metieron encima. No hay ni siquiera junta fría, pero hay una segregación y una insinuación del flujo del concreto que en algunos casos puede ser no aceptada. Si el constructor lo sabe, puede programar sus pedidos para que no le lleguen las 2 mixer con 2 horas de separación
y entonces no le queda esa junta así. Si no le dicen nada, pues él hace lo que considera que es correcto, a falta de un valor de referencia establecido que es aceptable y que no es aceptable. El eterno problema con los muros vaciados, porque la norma sismo resistente solicita colocar un elemento de densificación de acero en la esquina por unos temas de ductilidad. Es un requisito que se aclaró en el 2018 y que prácticamente en la norma nueva lo que le dice es, vea, haga el muro más ancho o simplemente hágale como si fueran unas IES para que pueda acomodar y no le pase esto en la densificación. Que salió la aclaración y todos arrancaron y como en el AutoCAD todo cabe, otra cosa es que en la obra se puede hacer. Entonces ocurren este tipo de problemas cuando se densifica el acero de refuerzo en las esquinas de los muros y entonces claramente eso no es una imperfección, ni un defecto. Eso hace rato pasó por allá en un defecto marca mayor y hay que repararlo sí o sí. Eso no se puede dejar así en la obra, y menos en un muro de primer piso como era este caso. Efectivamente, pues para que estén tranquilos, se reparó. Para que no se pongan a revisar los sótanos a ver qué le ven por allá raro. O qué hay detrás del revoque, porque ponen revoque estructural o estuco estructural para tapar eso. Todo eso hay que tenerlo referentes. Y si ustedes afinan el ojo, ¿y qué pasó aquí? Porque hay dos colores distintos. Ve, y tan curioso que coincide con la marca de la formaleta. Y si eso fuera concreto arquitectónico, pues ya no tendría un solo motivo de rechazo, sino que tener dos motivos de rechazo. Todo eso tiene que estar claramente especificado. Les decía que ojalá tuviéramos una herramienta para quitar la parte subjetiva, me parece, yo creo, yo siento, yo opino, nada. Entonces, hay herramientas que hoy tenemos disponibles, gratuitas. Les recomiendo el ImageJ, que es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo pueden descargar de manera gratuita. Hay una cantidad de tutoriales hasta muy entretenidos en YouTube. No faltará hasta el TikToker que saque algo por ahí. Pero lo cierto es que nos permite, a partir de fotografías, cuantificar. Ay, eso es una fantasía, porque yo puedo tomar la foto, poner una referencia de escala, que ahorita les vamos a la salida a regalar una referencia cortesía de cemento y concreto a León, para que ustedes las tengan, y pueden tomar la foto, escalarla y medir. Y ustedes pueden hasta pedirle al software que le saque la distribución estadística de los tamaños de burbujas en la superficie. Y así ya no tienen problemas, porque pueden tomar una foto, 10 fotos, 15 fotos, sacan el promedio, calculan, y él les mide hasta la más chiquita. La identifica como hueco y la cuantifica, le mide el área, le mide el diámetro, y ustedes pueden decir que en la foto hay 17 poros con área mayor de 12 milímetros cuadrados. Y le pueden decir, venga, y muéstremelos solamente esos, y se los muestra. Hay muchas herramientas, precisamente esto se desarrolló para cuantificar los niveles de afectación por plagas en los árboles o en los cultivos. Le toman las fotos a los árboles o a lo que están y pueden medir el área, pueden medir el área de las hojas, pueden medir cuántos están afectados por hongos, cuántos pedazos se lo comió el insecto, y pueden tomar decisiones objetivas con la afectación. De hecho, este software lo aprendí a manejar en un proyecto que estaba en Corona, donde entendí que lo que comprábamos eran gramos de lechuga, pero realmente estábamos comprando área de hoja de lechuga. Y teníamos que cuantificar el área de las lechugas, el área de las hojas, para mirar lo que estábamos ensayando, si tenía un efecto en la productividad de las lechugas. Y lo hicimos con los amigos de agronomía. Les agradezco mucho porque aprendí muchas cosas de agronomía que no sabía. Y resulta que entendí que lo que comprábamos era área de lechuga, de hoja de lechuga. Que claro, que nos las pesan por gramos, sí, pero lo que nos interesa es el área de la lechuga. Y al productor le interesa cuánta área está asociada a ese peso. Entonces aprendí varias cosas interesantes y ahí aprendí a manejar este software que me pareció encantador para aplicarlo para temas de construcción.
Lo bonito es que también sirve para color. Eso sí, hay que tener cuidado con la bendita compensación que hacen las cámaras digitales. Porque las cámaras digitales compensan iluminación, compensan color, entonces la misma foto, si la toma con una iluminación, se la pone más brillante, la oscurece, entonces le pone algunos problemas. Pero si uno le dice al equipo que no compense color, también puede hacer medición de coordenadas de color. Y otros truquitos interesantes. Y se vuelve objetivo. ¿Quién le discute al promedio de 15 o 20 fotos? Ya no es me parece, ¿cierto? Y estas son las famosas lesiones, que con el mismo software se pueden cuantificar las áreas de lesiones. Entonces esto es una fluorescencia por formación de sulfato de sodio, y podemos, que es además un agente agresivo, no es solamente una fluorescencia, sino que también es un agente agresivo, y podemos cuantificar el área de afectación, podemos saber cuánto es lo que vamos a contratar para arreglarlo, porque esto ya es un efecto de una enfermedad. También en los traumas, aquí siempre estará la regleta, para todas las fotos, porque las fotos no tienen escala. Y se puede escalar nuevamente, se puede medir, se puede cuantificar, se pueden hacer una cantidad de cosas al tener una referencia de escala. Y esto es un caso de una columna donde pasan montacargas y a veces se distrae el conductor de la montacargas y le mete el diente a la columna y ¡pum!, le saca un pedazo. Y podemos ir midiendo también, lo bonito de las fotografías, podemos ir midiendo la evolución del trauma. Por ejemplo, hay celulares que hoy traen incluido un sistema LiDAR. Por ejemplo, no es publicidad, pero estos de alta gama de cierta marca, ustedes pueden hacer el levantamiento en 3D de la nube de puntos del componente e ir a procesarlo en un software, y pueden ir midiendo la pérdida de volumen de la columna a cuenta de los golpes, y pueden cuantificar si las medidas de precaución, el entrenamiento de los montacarguistas, las protecciones, pues están logrando el efecto o no. O si definitivamente ya llegaron a una condición límite donde el estructural dijo no, a partir de tanto pérdida de área de la sección transversal, usted tiene que rehabilitar ese componente. Entonces puede ir monitoreándolo en tiempo real, y tan fácil como tener pues el equipo adecuado, sacar el celular, hacer el escaneo de puntos y llevárselo a un software y cuantificar contra el volumen o el contorno teórico cuánto has perdido de volumen o área de la sección transversal de la columna por cuenta de los golpazos. Interesante. Ustedes son generación tecnológica. Usen toda esa tecnología y todas esas facilidades, porque antes hubiera sido un tremendo problema de cuantificación. Hoy se puede hacer muy fácil, hasta con cosas que algunos pueden tener en el bolsillo. Y si no, igual pueden tomar la foto y pueden medir el área, ¿cierto? Esa sí pues no me la discutan, todos tenemos celular con cámara. Hay lesiones por desgaste, también se pueden hacer mediciones progresivas y mirar cuándo el bendito pavimento llegó a la condición de estado límite para la circulación del montacargas, para que no se vaya de bruces durante la operación y que tenga que disminuir la velocidad o esperar a bajarlo para poderse mover, es decir, aumentó el tiempo de ciclo, aumentó el costo de operación de la bodega. Sostenibilidad no es solamente CO2, no es solamente NOx, SOx, sostenibilidad es una palabra tan grande que hay que acotarla. Sostenibilidad es que eso dure lo que tiene que durar, ese pavimento, porque no hay nada menos sostenible que tener que hacerlo 2 veces. Si se puede diseñar el concreto para que dure lo que tiene que durar con el modelo de tiempo de servicio y midiéndole las características, pues voy a hacer un proyecto absolutamente sostenible, porque no quiere decir que eso va a funcionar 20 años, el periodo de diseño del pavimento, pero por desgaste y por ondulaciones lo tuve que demoler a los 5 años y volverlo a hacer. Y eso sí que no es sostenible. Entonces piensen en sostenibilidad de una manera más grande, más integral, que no solamente CO2,
ni ese tipo de cosas, porque también en nosotros está la responsabilidad de que sostenibilidad es que las cosas duren lo que se supone que deben durar. Algunas conclusiones para dejar espacios de preguntas, aunque han habido algunas. Entonces, la evaluación del acabado y apariencia del concreto y el mortero parte o debe partir de elementos objetivos, es decir, cuánto es el valor de la tolerancia y cómo la mido, porque siempre la medición tiene que, el valor de la tolerancia tiene que estar vinculado al método de medición. Si no, mejor ni lo hagan, porque se van a meter en líos. Tengan eso siempre muy claro, porque no puede partir del deseo, sino de lo que es lograble para el presupuesto, el cronograma y la sostenibilidad. Siempre evalúen respecto a un patrón que estaba previamente establecido, porque si no van a tener serios problemas para determinar si la variación era una imperfección, un defecto o se trataba de una lesión por cuenta de una enfermedad congénita. Reserven imperfecciones y defectos para lo que se hace cuando estamos construyendo, estamos en el proceso de ejecución constructiva, mientras que las enfermedades ya sabemos que nos generan lesiones, que dan variaciones y consumen desempeño, o que nos generan traumas porque consumen desempeño de manera rápida. Y hay que ponerle, mejor dicho, el nombre correcto a cada una de las situaciones para que nos pongamos de acuerdo. Porque si no, como les decía en lenguaje callejero, fisuras son las mías, grietas las de los demás. Imperfecciones son las mías, defectos los de los demás. Y nos metemos en líos y eso no soluciona nada, sino que enreda más. Y yo creo que también nos debieron haber dicho cuando empezamos a estudiar nuestras carreras, que lo que nos esperaba el resto de nuestro ejercicio profesional era resolver problemas, no hacer problemas, por no tener claro qué es lo que estamos pidiendo y lo que era lograble. Bueno, abro este espacio si tienen preguntas, comentarios, inquietudes. Gracias. A ti. Bueno, la pregunta va específicamente hacia las lesiones. ¿Cuándo una lesión, o bueno, cuándo se puede diferenciar que la lesión es por desgaste o causada por un defecto? Es decir, porque hay algunas lesiones que se confunde, que no sabemos si es por el desgaste propio del material o si fue causado por un defecto de una negligencia durante la obra. Gracias por la pregunta. Entonces, mira, cuando es defecto durante la obra, inmediatamente se va a observar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que durante el proceso de ejecución constructiva, seguramente un pavimento se desgasta, pues el tránsito de la obra no va a ser suficiente para desgastar y observarlo. Cuando se diseñó y se construyó y se emplearon materiales que no eran aptos para el desgaste, lo vamos a observar es en el proceso de ejecución constructiva. Entonces se vuelven defectos ocultos. Estoy hablando de defecto porque superó la condición límite, o sea, está desgastando rápido. Pero realmente se trata de una enfermedad congénita, porque si después, al cabo de 2 meses de transitar los vehículos por ese pavimento, lo desgastaron, es un defecto no detectado o que fue inducido por falta o por mala especificación y que solamente se detectó en funcionamiento, entonces se trata como una enfermedad congénita y se clasifica como una enfermedad congénita. Ahora, normalmente esa enfermedad es la que permite que ocurra esta pérdida rápida de desempeño y que en vez de que llegaras a los 20 años a esta condición de desgaste, pues la obtuviste por aquí a los 3 meses, por un defecto o por una enfermedad congénita, por cuenta de un defecto que nunca se descubrió o no se trató o no se hicieron bien las cosas. Espero haberte con eso respondido la pregunta. Bueno, no me resta entonces sino nuevamente agradecerles la intención, su atención, su interés. Muchas gracias a quienes realizaron las preguntas y nuevamente gracias pues a la universidad. Gracias también a Cemento León que nos permite estar acá para compartirles más conocimientos, para compartirles otras visiones y que les permita también a ustedes crecer profesionalmente.
Espero que usen los fisurómetros, que los disfruten para poder escalar las fotos. Y nuevamente, muchas gracias. Todo tuyo, Juan. Muchas gracias.